bienvenidos al canal, yo soy Mariani y hoy estamos aquí porque vamos a hablar de Thunderbolts. Decir, yo siempre tuve fe en esta película. Recuerdo cuando los presentaron seguramente en la D23 hace algunos ayeres, y en cuanto yo vi a Yelena al lado de Bucky dije, ya está, esta gente me compra, esta gente me tiene, yo voy a ir a ver esa película y va a ser increíble. Y lo fue. Pero dejando un poco de lado la emoción que yo ya tenía por ella, vamos a hablar en serio. La primera parte que van a ver en este video es sin spoilers, básicamente mi opinión acerca de cómo me sentí en la película, y luego ya iremos platicando de ella y ahí sí va a haber spoilers. Incluyendo, por supuesto, la escena postcréditos. El comentario más recurrente que yo he visto acerca de esta película es el Suicide Squad, pero de Marvel. Y entiendo el por qué podemos compararlos. Son ambos equipos que tienen a antihéroes o a personas que han hecho cosas malas o debatibles en su pasado y se están de alguna manera reformando. Para mí Suicide Squad es mucho más divertido y mucho más cómico. Y aunque sí tenemos chistes y Red Guardian agrega ese humor un poco spicy a la película de Thunderbolts, en general se centran en algo más oscuro, en algo más denso, en traumas, en depresión, en ansiedad, en nervios. Es otro tema completamente. En cuanto al equipo, a mí me funciona muy bien. Creo que en una película donde justamente el equipo, el team, es tan importante como en esta película de Thunderbolts, tenía que ser espectacular. Y para mí lo son. La química me gusta mucho. Personajes que hacía demasiados años que no veíamos, como Ghost, me funcionan bastante bien. Nuevas incorporaciones como el personaje de Bob o Sentry, creo que tiene una personalidad muy particular. Además de los grandes como Bucky y Yelena, que por cierto Yelena se roba el show, o sea, podemos platicar un poco de Yelena Belova y de Florence Pugh. La película abre con ella y es que tiene una conexión muy fuerte con el núcleo de la película y obviamente con Sentry. Otros personajes como John Walker, que lo vimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier, regresan, y aunque la serie no me cayó mal en general, en esta creo que sí le dan un plus extra. Es un poco más, no diría que divertido, pero él es más como sarcástico y eso a mí me funciona muy bien. También tenemos a Red Guardian, que va por la misma línea, es el pues sentido cómico, aunque tiene un par de escenas bastante intensas con Florence Pugh, o sea con Yelena, y también funcionan bastante bien porque creo que David Harbour tiene esa dualidad, puede ser muy cómico pero a la vez puede ser muy serio y muy profundo. Hablé de Yelena pero no hablé de Bucky, y es que como les dije en un short que les subí el otro día, por si no se acuerdan, en Capitán America Brave New World nos dijeron que ahora es un congresista, y sí lo vemos un poquito en este ambiente, pero es básicamente para que él esté enterado de todo lo que está pasando y que haya una conexión entre él y el resto del equipo de los Thunderbolts. Por otro lado tenemos a Taskmaster, que no voy a decir nada para no hacer spoiler, así que iremos platicando de ella más adelante. Algo que me encantó es tanto el soundtrack, la banda sonora. Creo que sientes en algunos momentos ese vacío y esa desolación y esa preocupación por lo que está pasando en la película, al igual que la fotografía y todos los colores que ocupan, porque igual uno de los reproches, se podría decir, para la película cuando salió el primer tráiler era toda esta oscuridad que se sentía, que los colores no eran vibrantes, era todo muy opaco, muy gris, muy azul, muy tenue, por así decirlo, y creo que sí hay un problema en cuanto a eso en muchas películas, que los colores ya no vibran como antes por todo eso del Technicolor y cosas un poco más pues técnicas, se podrían decir. Pero siento que en esta película lo hicieron más adrede, o sea, tú ves la oscuridad que hay en la película y sientes esa conexión con lo que está pasando y con los sentimientos de los personajes, y en especial con el villano, que es el vacío. Hasta aquí la parte sin spoilers. Vamos a platicar de la película un poco en orden y ahora sí platicando de más cosas, así que si no la has visto, pues ve a verla y luego regresas, o si no te importan los spoilers, pues quédate. Como les dije, la película empieza con Yelena y comienza en este edificio, el segundo más alto del mundo, y es cuando ella brinca, ella está en una misión, nos cuenta un poco cómo ha sido su vida después de
pues la muerte de Natasha después de intentar ir por Clint y que al final pues resultara que su hermana se sacrificó y él no hizo nada malo. Vemos que se quedó junto a Valentina Legrand-Fontaine y ella es la que la manda a ciertas misiones, básicamente a limpiar lo que sale mal. En esa misión ella tiene que ir a limpiar un laboratorio, tiene que destruir todas las pruebas de un proyecto secreto, el proyecto de Sentry. El que empezáramos la película con Yelena y que nos quedamos con ella un ratito, no tanto, unos cuantos minutos, me parece muy importante porque, como les dije en la parte sin spoilers, Yelena tiene este vacío, este sentimiento de qué estoy haciendo con mi vida, qué depara mi futuro, qué puedo hacer, lo que hago no me hace feliz, así que qué necesito para ser feliz. Y lo intenta ir a buscar con Red Guardian, intenta que le dé un consejo, pero sabemos el tipo de consejos que tiene él, que a ver, no le da uno tan malo, es como acércate a lo que tu hermana hacía, intenta ser tal vez más una superheroína, salva gente, ayúdalas en lugar de hacerlo todo bajo las sombras. Y ese sentimiento de vacío es lo que nos va a ayudar a que Yelena esté más conectada con el personaje de Bob, puesto que él atraviesa prácticamente por lo mismo. Después Valentina manda a Yelena a limpiar la última instalación donde está todo esto del programa de Sentry. Ella va, pero al igual que manda a Yelena, manda a los demás, manda a Taskmaster, a Ghost y a John Walker, básicamente para aniquilarlos a todos, puesto que para Valentina también son cabos sueltos. Como les digo, en esto ya vemos a todos, vemos a Yelena, vemos a John Walker, a Ghost y a Taskmaster. Dicho personaje que creo que ya sabíamos que no iba a durar mucho, sin embargo duró menos de lo que pensé. Literal, Ghost se le pone enfrente y le mete un tiro entre ceja y ceja. Y adiós, Taskmaster. Taskmaster. Si lo dicen muchas veces es complicado. Taskmaster. Es una vez que todos están ahí, ven a Bob, que se dan cuenta que están ahí por una razón y es para eliminar los cabos sueltos de Valentina. Algo importante es que cuando conocen a Bob, algunas cosas ya empiezan a pasar, te das cuenta que él entre que sabe pero no confía, entonces no les dice nada. Luego empieza a tocar a Yelena y a John Walker, como que John le da la mano para subir, con Yelena simplemente la toca un poco y empieza a producir en ellos recuerdos pues intensos, densos, cosas que no quieres revivir. Pues empiezan como este tipo de alucinaciones. En fin, que logran salir de ahí por unas cosas o por otras. Valentina se lleva a Sentry a Nueva York, a la torre que era de los Vengadores, pero ahora es de ella y de Sentry, así que se lo lleva para allá. Y John, Ghost y Yelena empiezan a caminar pues para encontrar civilización en este lugar perdido y abandonado del mundo. Y en eso llega Red Guardian, el cual ya se había enterado del plan que tenía Valentina para Yelena, así que va en su rescate. Llega tardísimo, pero al menos llega. Ahí también tenemos una escena pues bastante de comedia, porque Red Guardian es así, en su limo, en la que van todos, los empiezan a perseguir la gente de Valentina, y llega Bucky Barnes, el soldado del invierno. El soldado. Termina con todo, se deshace de las 3 camionetas que lo estaban siguiendo y también para al equipo que iba en la limusina de Red Guardian. Llegan a la torre de Sentry y empiezan a pelear, y aquí un pequeño apunte porque las peleas, las coreografías me encantan, creo que están bastante bien logradas. Pero bueno, llegan a la torre, les digo, justo a tiempo. Valentina tiene ahí un discurso con ellos muy de villana villanesca, baja Sentry, se los presenta y es la primera vez que el equipo, en especial Yelena, con que, vuelvo a decir, tenía una conexión muy importante con Sentry, lo ve ya convertido, con el traje, con el pelo rubio, imponente, tipo Dios, yo puedo todas, y pues obviamente quieren hacerle frente, nada sirve, se los despacha así, es que no le mueven ni un pelo. Por lo tanto, cuando se tienen que retirar porque están más que acabados, pues tienen ese momento de decir, tal vez no somos lo suficientemente fuertes para vencer una amenaza a nivel Vengadores. Aquí es importante decir que Sentry no es malo, los derrota porque es lo que tiene que pasar, porque ellos lo estaban atacando, pero en realidad cuando Valentina le da la orden de acabarlos, él no lo hace. Es aquí cuando Sentry se da cuenta que tal vez el estar con Valentina no es la mejor idea, la intenta enfrentar, solamente que no funciona, tienen como un aparato para vencer a Sentry, pero vencer entre comillas, porque claro, desmayan a Bob, alias el chico bueno, y despierta el vacío. Mientras esto está pasando en la torre de Sentry, allá con los Thunderbolts, Yelena está en este momento pues dramático, obviamente con todo el derecho. Llega Red Guardian, empiezan a platicar, se dicen cosas que se tenían que decir, y ahí es cuando se dan cuenta que algo está pasando en Nueva York. El vacío se ha apoderado de Sentry, ya ha salido y está pues desapareciendo a todas las personas. Es que es así. ¿Cómo lo digo? No hay otra palabra. Desapareciendo a todos.
Aquí los Thunderbolts tienen su momento de brillar, su momento más superheroico, porque cada uno empieza a salvar a la gente que puede. Si se están cayendo escombros de arriba, pues Red Guardian trae una puerta gigante de acero y cubre a las personas. Si una camioneta va a atropellar a 2 abuelos, pues llega Bucky y con el brazo la hace volar. Cosas así bastante heroicas. Pero cuando es momento de enfrentar al vacío, es Yelena la que da un paso adelante, la hacen una sombra, o sea, la desaparece el vacío, pero ella llega a sus recuerdos en busca de Bob para poder platicar con él. Es algo súper poderoso porque vemos muchos de los momentos más intensos que vivió Yelena, conocemos un poco más de su pasado, su formación en la Habitación Roja, la primera misión que tuvo que hacer, que fue dejar que mataran a su amiguita, el hecho de que ser buena implicaba algo bueno para ella, pero algo malo para las otras niñas que estaban entrenando en la Habitación Roja. Y es en ese punto cuando encuentra a Bob y puede platicar con él. Él está en este momento en una habitación, en un ático, se podría decir, viendo también los momentos más malos de su vida de niño. Y Yelena empieza a platicar con él diciéndole que no está solo, que ya no tiene que estar así, que ya no tiene que estar en esta habitación sufriendo sus traumas por él mismo, que la tiene a ella y tiene el equipo. Dicho equipo que también desaparece y llega pues justamente a este recuerdo donde está Yelena y Bob platicando. Para poder salir de ahí y terminar con el vacío tiene que hacerle cara, por lo tanto van al recuerdo más horrible de Bob, que es pues cuando empiezan a experimentar con él para convertirlo en Sentry. Es ahí donde encuentra al Bob malo o al vacío. Me parece muy interesante cómo hicieron lo de Bob, cómo es que lo convirtieron en esto, la explicación que le dan al vacío, que es más allá de alguien súper poderoso y malo, como una contraparte mala solamente porque sí, es esta visión de todos los traumas, de todo el dolor, de todo lo que ha sufrido y todo lo que ha padecido. El vacío siempre le está diciendo todo lo malo a Bob, siempre le está diciendo nadie te va a creer, en verdad crees que ellos te quieren, que les preocupa cómo estás, en verdad piensas, y es justamente lo que una persona con depresión o ansiedad está pensando la mayoría del tiempo. Por un momento Bob piensa que la solución para vencerlo es literalmente pegándole y dejándose llevar por esta ira y por todo este dolor, pero más rápido que tarde nos damos cuenta que eso no es así, que tiene que parar, que tiene que sacarlo, pero esa no es la manera, así que Yelena y todo el equipo van a abrazarlo y hacerle saber que están con él y que ya no está solo, es lo más importante. Una forma bastante inteligente de terminar con el vacío, y lo digo entre comillas porque no acabaron con él. Sentry todavía tiene esta dualidad entre él y el vacío, o sea, entre él y todos sus traumas, vaya. Cuando los Thunderbolts logran que el vacío se vaya y que Bob vuelva a tomar control de su cuerpo, todo lo malo que hizo, todas las personas que desapareció, regresan a donde tenían que estar. Lo último que vemos de la película en sí es a los chicos siendo engañados por Valentina Allegra de Fontaine y presentándolos ante la prensa como un proyecto en el que ella estaba trabajando y son los nuevos Vengadores. Ahora sí, vamos con las postcréditos. Postcrédito número 1 es un chiste. Es una broma, como la mayoría de las postcréditos de Marvel ahora, al menos una de las dos siempre es una broma, y en esta película es la primera. Vemos a Red Guardian ya rasurado, cambiado, bañado, elegante, pues claro que sí, ahora es un vengador. Está en un supermercado y él en la película hizo una broma acerca de querer su cara en un cereal, en plan, pues como los Vengadores seguramente la tuvieron en algún momento, y justamente le está diciendo a una señora que compre ese cereal porque pues su cara está en él. Así que esa es la primera escena. Pero la segunda es la que nos ocupa. En la segunda postcréditos vemos cómo ya pasó más de un año, creo que dicen que son 14 meses desde que se convirtieron en los Vengadores. Ya tienen sus trajes muy únicos, muy ellos, la verdad. Están hablando de que a Sam Wilson no les gusta nada que ellos sean Vengadores, no quieren que use el término, lo cual me parece un poco bobo, porque, a ver, Sam Wilson, tú y yo vamos a platicar, ¿ok? Dame un segundo, así está, para que me veas bien. Han pasado más de 14 meses, porque Thunderbolts pasa un poco después de Brave New World. Ha pasado más de un año desde que dijiste que ibas a formar a los Vengadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué ellos no pueden ser los Vengadores, Sam Wilson? Es que, de verdad, esta persona me está desesperando. Pero bueno, están platicando de eso, que no pueden ser los nuevos Vengadores. Red Guardian llega muy al estilo de él a decir que ahora son los Vengadores con Z, para que no haya copyright. Yo lo entiendo.
al pobre hombre yo lo entiendo. Entre todos esos chistes y el hecho de que Sentry no puede ser Sentry porque si no despierta también al vacío, nos dicen que hay una amenaza en el espacio, que algo está entrando, una nave extradimensional a la atmósfera. Evidentemente todos consternados van a ver la pantalla y lo que se encuentran es la nave de los Cuatro Fantásticos. No es mentira, no es humo, esa es la segunda escena postcréditos. La nave de los Cuatro Fantásticos llegando al MCU. Creo que ya podemos dejar todas las teorías de que los 4F salvan su propio universo, porque al parecer no va a pasar. Esta escena postcréditos, la última en especial, me gusta mucho porque es ese tipo de escena postcréditos que nos tenía acostumbrados Marvel, donde podemos ver algo que ya va a pasar. O sea, literalmente esto nos deja para la siguiente película, que es Los Cuatro Fantásticos. No tenemos que esperar 3 años o 4 años o saber Dios cuántos años para ver en qué va a desembocar esta escena postcréditos. Literalmente en junio, No, en julio vamos a tener la respuesta. En general, Thunderbolts, muy divertida, con mucha alma, con mucho corazón, con personajes muy divertidos. Creo que van a ser personajes muy icónicos de ahora en adelante, si no es que algunos ya lo eran. Lo que sí creo es que llega con un soplo de aire fresco y esta como tal es la primera película de la nueva directiva. O sea, ¿recuerdan hace unos meses, hace unas semanas, que estábamos hablando de que Daredevil es un Frankenstein porque tiene a 2 directivas en él? Esto aquí ya no pasó. Así que muchas gracias por eso. Y pues nada, gente, esa es mi opinión de Thunderbolts. Si ustedes ya la vieron, díganme en comentarios qué les pareció. ¿Y qué dicen? ¿Le seguimos diciendo Thunderbolts o New Avengers? Recuerden, si no están suscritos, suscribirse al canal y ya que están por ahí, activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un video o cuando estoy en directo. Darle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!